Entonces vamos a entrar ya en materia. Como les digo, esto es un recuento de lo que ya deben saber. ¿Listo? Para iniciar, ¿qué es el átomo para ustedes? No todos. La unidad más pequeña la que se componen todos los seres y electrones. ¿Qué más? ¿Energías? Compuesto por un núcleo de protones, electrones, que tienen carga. Que su carga puede ser positiva o negativa. Ok. Bien. Esta pregunta se la empezaron a hacer muchos años antes de la actualidad, es decir, en la época antigua. Los filósofos de su tiempo se hicieron la pregunta de qué estaba compuesto todo lo que existe en el universo. Entonces surgió la pregunta de qué estaba hecha la materia. Y aparecieron dos filósofos, Demócrito y Leucipo, quienes dijeron que la materia se componía de muchas partículas pequeñas, indivisibles entre sí. A lo cual denominaron átomo. ¿Qué significa átomo? ¿O qué creen ustedes que significa la palabra átomo? Elemento. Como sabemos, casi la mayoría de nuestras palabras provienen del latín. Y el latín se componía de una serie de palabras adicionales. Átomo proviene de la palabra atomus o a terminem, donde a significa sin División. átomos, sin división, o a terminem, que significa sin cortar. Pero para los antiguos griegos, la palabra átomo significaba algo que no se podía dividir o algo que no se podía cortar, sino que permanecía en el tiempo. Entonces podemos decir que el átomo es la unidad estructural más pequeña y más básica que compone todo lo que existe en el universo. Desde los grandes planetas, las estrellas, el polvo cósmico, la arena, hasta lo que no podemos ver está compuesto de átomos. Pero actualmente podemos decir que el átomo ya no es la unidad estructural más pequeña y que no se puede dividir, porque esta a su vez está conformada de otros elementos adicionales, que son los protones, los neutrones y los electrones. El átomo en sí es una unidad cargada eléctricamente, donde los protones están cargados positivamente, los neutrones tienen una carga neutra o cero, y los electrones tienen una carga negativa. Esto se representa protones más, pues lo vamos a ver como P más, N y E negativo. Entonces, cuando hagamos estos, P positivo significa protones, es decir, que esta partícula está cargada eléctricamente positiva. Los neutrones, que no tienen una carga eléctrica neutra, y los electrones, que tienen una carga eléctrica negativa. ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien, estas partículas que vemos acá no están en el átomo porque sí, sino que cumplen unas funciones específicas dentro de la estructura del átomo como tal.
el átomo también está conformado por un núcleo y una nube electrónica, donde la nube electrónica es 10.000 veces más grande respecto al núcleo. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones, y en la nube atómica orbitan los electrones. Como es un elemento eléctricamente estable, podemos decir que la carga positiva es igual a la carga negativa. En pocas palabras, si hay un determinado número de protones, los electrones deben tener la misma cantidad de elementos. Los protones determinan las propiedades químicas del elemento o del átomo como tal. Los neutrones no afectan las propiedades físicas ni las propiedades químicas. Cuando hablamos de que la cantidad de protones afectan las propiedades químicas de un elemento, significa que le dan al átomo como tal una característica que lo diferencia de otro. ¿Dónde están consignados todos los elementos químicos? En la tabla periódica. En la tabla periódica. Y si han visto que en la tabla periódica hay una organización, hay un orden de cada uno de los elementos que se encuentran ahí. Dmitri Mendeleev, que fue quien desarrolló la tabla periódica cerca del año 1880, no organizó los elementos químicos porque le pareció que el hidrógeno sonaba más bonito de primero y porque el helio sonaba más bonito de segundo, sino que cada uno de los casi 216 elementos que se han conocido hasta la actualidad tienen una diferencia de protones que lo diferencia de un átomo al otro. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero los protones lo que hacen es determinar la característica que tiene. Ejemplo, el hidrógeno, al estar posicionado en el número 1, significa que en su estructura solamente existe un protón. Por eso se encuentra ubicado en el puesto número 1 de la tabla periódica. El helio, que es el número 2, significa que tiene 2 protones en su interior. Y así sucesivamente, el número de posición de la tabla periódica de cada elemento químico significa la cantidad de protones que cada uno de estos elementos tiene en su interior. Siguiendo con el ejemplo del hidrógeno. Cuando hablamos de que los electrones no afectan las propiedades químicas del elemento, significa que no infiere su posicionamiento dentro de la tabla periódica, pero también puede cumplir una función específica dentro del átomo. Es decir, que estos pueden afectar o pueden influir en la masa que tiene el átomo como tal. Como les dije al inicio, todos los átomos tienen la misma cantidad de protones, la misma cantidad de neutrones y la misma cantidad de electrones. Pero existen átomos que pueden tener mayor cantidad de neutrones en su núcleo. Al tener mayor cantidad de neutrones en su núcleo, lo que hace es que el átomo se vuelva más pesado. En el caso del hidrógeno, el átomo normal del hidrógeno, y el hidrógeno es un caso específico en el cual este hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón, pero no tiene neutrones en su núcleo. O sea, es el único átomo normal que se conoce que no tiene neutrones. Pero cuando un átomo de hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón, se convierte en un isótopo, y en este caso recibe el nombre de deuterio. El átomo normal se llama protio, que tiene un protón y un electrón. El átomo de hidrógeno, que tiene un protón, un neutrón y un electrón, se conoce como deuterio, que es un isótopo. Ya vamos a ver qué son los isótopos. Y un átomo de hidrógeno que tiene 2 neutrones en su núcleo, un protón y un neutrón, hace que ese átomo sea mucho más pesado, se conoce como tritio. Estas son las diferentes variaciones que tiene el átomo de hidrógeno respecto al número de neutrones que tiene en su interior. A partir del helio en adelante, todos van a tener la misma cantidad de protones, de neutrones y de electrones. Ya cuando hay un neutrón adicional, se convierte en un isótopo. ¿Claro?
inicio les dije que esta pregunta de qué es el átomo o de qué está conformada la materia surgió desde la antigüedad, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo apareció Demócrito y Leucipo, quienes determinaron que todo lo que compone el universo también estaba compuesto de unas partículas indivisibles entre sí, que estas diferían de tamaño, forma y de la distribución espacial, y eso hacía que tuvieran una característica diferente de un átomo de un elemento respecto al otro. Pero en esta época también estaban dos grandes filósofos conocidos, como son Aristóteles y Platón, quienes descartaron la idea de Demócrito y Leucipo de que existía una partícula pequeña que conformara todo. Entonces Aristóteles y Platón le dijeron al resto de la humanidad que Demócrito y Leucipo estaban locos por hacer ese tipo de demostraciones. Y pasó el tiempo, y en el año 1805, o sea, muchos años después de lo que Demócrito y Leucipo dijeron, apareció John Dalton. John Dalton era un físico químico británico, quien retomó la idea de Demócrito y Leucipo y dijo, exactamente, el universo está compuesto de pequeñas partículas que componen todo lo que existe. Y ahí aparece la teoría atómica de Dalton. ¿Qué dijo Dalton? Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas denominadas átomos. Retomó la palabra átomo desde el siglo V, que se había perdido, hasta el siglo XVIII-XIX aproximadamente. Y este es el modelo atómico que creó Dalton. El átomo es una esfera muy pequeña, muy diminuta, que no puede ser dividida entre sí. Después de Dalton apareció Thomson. Thomson dijo, Dalton tiene razón, pero hay algo adicional o hay algo que le falta a ese modelo atómico. Posteriormente realizó una serie de experimentos usando un tubo de rayos catódicos que todos conocen, ¿cierto? ¿Qué es un tubo de rayos catódicos? Está conformado por ¿qué? Cátodo y un ánodo, ¿cierto? Thomson hizo este experimento en el año aproximadamente 1905, años después del descubrimiento de los rayos X por William Röntgen, y con ese mismo instrumento que utilizó Röntgen para descubrir los rayos X, Thomson hizo una serie de experimentos para determinar cómo estaba conformado el átomo. A partir de ahí propuso la teoría de que un átomo podía visualizarse como una esfera cargada positivamente y que dentro de la cual se encontraban unas partículas pequeñas con carga negativa. ¿Qué tipo de...? Pero ¿cómo creen ustedes que Thomson hizo ese descubrimiento? Teniendo un tubo de rayos catódicos, ¿cómo creen que determinó que el átomo estaba conformado por partículas positivas y negativas? Tratando de sacar de la superficie del átomo esos electrones, o tal vez extrayendo. Antes de la teoría de Thomson, con la teoría de Dalton no existían los protones, neutrones ni electrones. O sea, no se conocían ese tipo de... Thomson fue el que dijo, existe una carga positiva y existe una carga negativa. ¿Cómo creen ustedes que lo descubrió? Por el desarrollo del tubo católico, creo. En el cual los electrones iban impulsados hacia el... O sea, sacando el electrón de la carga negativa. Ahí descubrió que tenía carga positiva y negativa, ¿no? ¿El ánodo es positivo o negativo? Positivo. ¿El cátodo? Un tubo de rayos catódicos está compuesto por un ánodo y un cátodo. Al igual que Röntgen, lo que hizo Thomson fue colocar una pantalla fluorescente
en el otro lado. Y en el medio de esto colocó dos campos diferentes entre sí. Un campo eléctrico y un campo magnético. Entre el tubo de rayos X y la pantalla fluorescente, Thomson colocó dos elementos, uno con un campo eléctrico y otro con un campo magnético. ¿Qué hizo? Activar los dos, el campo magnético y el campo eléctrico, a la vez que hacía un disparo de los rayos catódicos que iban a ser detenidos por la pantalla fluorescente. Al activar el campo eléctrico y el campo magnético, Thomson se dio cuenta que el haz tenía una trayectoria lineal o perpendicular, es decir, no sufría ningún tipo de alteración. Y a esto lo denominó un efecto o un campo, electromagnético. Luego lo que hizo fue apagar el campo magnético y encender el campo eléctrico. En ese momento, la trayectoria al atravesar el campo eléctrico se desvió. Y a esto lo conoció como un campo eléctrico. Al desactivar el campo magnético y al estar activo el campo eléctrico, el haz de rayos X atraviesa, o el haz de radiación atraviesa, y al tener una energía, haciéndole una fuerza desde acá, lo que hizo fue desviar la trayectoria. Y luego apagó el campo eléctrico, encendió el campo magnético, que pasó exactamente lo mismo. La trayectoria del haz varió y a eso se le conoció como un campo magnético. Ese fue el experimento que hizo Thomson para determinar que los átomos estaban compuestos de una energía eléctrica. ¿Listo? Pero no con esto determinó que había un campo positivo y negativo, sino que determinó que había una serie de fuerzas que podían hacer algún tipo de influencia en la trayectoria del átomo. Después de esto, Thomson hizo otro ejercicio. Con el mismo tubo catódico, lo que hizo ahora fue no colocar un campo eléctrico y un campo magnético, sino colocar una batería. Y la batería está compuesta de un polo positivo y un polo negativo. Lo que hizo fue colocar acá la batería, primero con el polo positivo, y hacer un disparo. Al hacer el disparo, el haz lo que hizo fue acercarse al campo positivo. Luego lo invirtió y al hacer el disparo la trayectoria del haz se alejó. ¿Por qué creen que pasó este tipo de efectos? Porque los polos opuestos, los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. En este caso, Thomson, al ver que este haz se repelía el campo eléctrico negativo,
determinó que tenía una carga eléctrica igual negativa. A partir de ahí determinó que se componía de unos elementos cargados con energía eléctrica positiva y otros con energía eléctrica negativa. Y ahí salió el modelo atómico que conocemos, donde eléctricamente está cargado positivo y en el interior, como unas uvas pasas en un pastel, se encuentran adheridos los electrones. ¿Claros? ¿Quién descubrió la radioactividad? ¿Quién descubrió la radioactividad? ¿Con quién? Marie, Pierre y quién más. Wilhelm Rother. ¿Quién? No. ¿Quién más? Antoine Henri Becquerel. ¿Cierto, no? Becquerel. ¿No han escuchado a Becquerel? ¿No? ¿Que nunca han escuchado a los Becquerel? ¿Y dónde creen que viene la palabra Becquerel? De Becquerel. Entonces, estos tres señores, para que me entiendan, Antoine Henri Becquerel, Marie Curie y Pierre Curie, quienes descubrieron la radioactividad, hicieron el mismo experimento de Thomson, a diferencia que no usaron un tubo de rayos catódicos, sino que usaron una fuente radioactiva. Y pasó lo mismo, en el cual al activar los dos campos al tiempo, la energía siguió su trayectoria normal. Al activar el campo eléctrico y desactivar el campo magnético, la trayectoria se desvió. Y al activar el campo magnético y desactivar el eléctrico, sucedió esto. A esto a esta energía que con Thomson se le denominó como la que va hacia arriba. Marie Curie lo denominó una energía alfa. La que está neutro le denominó una energía beta. Y a esta le denominó energía gamma. Con el mismo experimento que hizo Thomson para determinar la carga eléctrica de un átomo, ellos hicieron lo mismo para determinar las energías que puede tener una fuente radioactiva. ¿Listo? Después de eso, viene la teoría atómica de Rutherford, donde Rutherford también hizo otra serie de experimentos, pero ya teniendo en cuenta que existe un átomo cargado en energía eléctrica positiva y en energía eléctrica negativa. Pero, a diferencia de Thomson, que si vemos el modelo atómico es prácticamente todo compacto, todo unido entre sí, Rutherford lo que dijo es que en ese átomo no estaba compacto, sino que
había un espacio entre sí y que en su interior se encontraba formado por un núcleo. Y el experimento que hizo Rutherford fue con unas láminas de oro determinar la trayectoria que tenían esos electrones. Entonces, con una fuente radioactiva, una pantalla fluorescente, unas placas de oro, determinó o hizo un experimento donde al enviar la energía o al verificar la radiación se dio cuenta que estas podían tener una trayectoria lineal. También se dio cuenta de que algunas partículas chocaban y rebotaban, u otras que atravesaban la estructura pero tenían una desviación. Entonces, todo ese tipo de trayectorias que tenían las partículas que Rutherford analizó, le determinó que había un espacio o un vacío dentro del átomo que hacía que esas partículas pudiesen cambiar de trayectoria diferente. Es por eso que se presenta este modelo atómico, donde hay un átomo, un núcleo, y podemos observar que hay un espacio, que los electrones no están unidos, sino que giran alrededor del núcleo. ¿Preguntas? ¿Tenía algo en especial que fuese oro? Él lo utilizó de esa manera, o sea, fue como las láminas que él encontró para hacer el experimento. O sea, no influía en nada, pero lo que hizo fue ayudarle a él a determinar cómo estaba o qué trayectorias tenía. Años más tarde viene la teoría atómica de Bohr, donde Bohr establece que el átomo está conformado por un núcleo, que en su interior está compuesto de protones y neutrones, y de unos electrones que orbitan alrededor de este. A diferencia de Rutherford, lo que hizo Bohr fue desarrollar lo que son los niveles de energía, es decir, organizar el átomo para determinar cuántos electrones puede haber en cada uno de los niveles. Es decir, los electrones para Bohr no giraban de una manera desordenada, sino que debían tener un orden específico para orbitar alrededor del núcleo. A esto, como lo vemos acá, lo denominó niveles de energía. Y a estos niveles, o a esta parte que vemos acá, los denominó órbitas, que son los cuales van a girar alrededor del núcleo, o los caminos que va a tener el electrón para girar alrededor del núcleo. Pero Sommerfeld dijo, sí, Bohr tiene razón, pero le falta algo. A esos niveles de energía le vamos a agregar también unos subniveles de energía, lo cual le va a dar una constitución mucho más ordenada al átomo para determinar por dónde van a orbitar los electrones. Y ahí viene una tabla que nos va a ayudar a determinar el orden de los electrones en cada uno de los elementos, que es la tabla de Müller. Esta tabla de Müller nos dice que el átomo está conformado por niveles y por subniveles, donde los niveles de energía se van a ordenar, se pueden ordenar numéricamente o alfabéticamente. Y va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sommerfeld determinó que el átomo tiene 7 niveles de energía, o puede ser denominado también con la letra K, L, M, N, O, P y Q. Entonces,
subniveles se pueden ordenar del 1 al 7 o alfabéticamente desde la letra K hasta la K. ¿Listo? Y también tenemos unos subniveles. Que estos, los niveles se nombran alfabéticamente con letras mayúsculas. Los subniveles se van a numerar con letras minúsculas, que son la S, B, S, P, S, B, D y F. Entonces, los niveles del 1 al 7 y los subniveles son 4, S, P, D y F. ¿Qué nos ayuda a determinar esto? Nos ayuda a organizar el número de electrones que puede tener cada átomo en un nivel de energía. Es decir, que no todos estos van a tener la misma cantidad de electrones. Aquí no van a haber 8, aquí no van a haber 8, sino que cada uno tiene como un nivel específico. Capacidad máxima. Exacto. Y estos son los que nos van a determinar esa capacidad que tiene cada subnivel de tener electrones. A ver, espera un segundo. Entonces lo vamos a representar este viene a ser El núcleo primero. y acaba de venir el primer nivel de energía, que es el K. K o 1. ¿Aquí? L2. Entonces, así vienen representados los niveles de energía. El núcleo en el centro y alrededor las diferentes órbitas. ¿Listo? ¿Cómo determinamos la cantidad de electrones que va a tener cada uno de los niveles? Por medio de los subniveles de energía. El subnivel S, el subnivel P, el subnivel D, el subnivel F. En el subnivel S solamente se aceptan 2 electrones. ¿Listo? Siempre un subnivel S va a tener 2 electrones o menos. El subnivel P va a tener 6 electrones, 6 o menos. Puede tener 5, 4, 3, 2, 1, pero no puede tener más. De 10 y F, 14. El límite máximo de electrones que va a tener cada subnivel es de S2, P6, D10, F, 14. Y esos los vamos a organizar en los niveles de energía. Entonces el nivel K solamente va a aceptar al nivel S. Es decir, va a tener ¿cuántos electrones? 2. El nivel L, Profe, pero estos valores pueden presentar alguna variación, es decir, que el P puede tener de 3 a 6 o de 4 a 6. este es el número máximo que pueden tener. Sí. O sea, S puede tener 2 electrones o 1 electrón. F puede tener 14 electrones o puede tener 10 o puede tener 8 o puede tener 2. Pero no se puede exceder más del tope de 14. El nivel L acepta el subnivel S y el subnivel P
el M, S, P y D, N, S, P, D y F. Y acá volvemos a S, P, D, S, P y S. ¿Listo? O sea, los niveles de energía solamente, o los niveles de energía pueden estar catalogados con los diferentes subniveles de energía. Es decir, el nivel K o el nivel 1 solamente acepta el subnivel S. No acepta ni al F, ni al D, ni al P, solamente el S. En el nivel 2 se puede contener dos subniveles, que son el S y el P. En el 3 acepta 3 niveles. En el 4 acepta los 4 niveles. Y el 5 hacia el 7 va en retroceso nuevamente. SPD, SP y S. Respecto a esto, ¿cuántos electrones existen en el nivel K? 2, porque solo tenemos el subnivel S. Y aquí tenemos 2 electrones. En el nivel L, ¿cuántos electrones vamos a tener? 8, porque el S son 2 electrones y el P son 6 electrones. En el 3, 18 electrones. En el N, 18 más 14, 32. 32 electrones. 18, 8 y 2. Es decir, en nivel K solamente va a tener 2 electrones. No va a tener ni 3, ni 4, ni 7, nada, solamente 2. No puede haber más de 2 electrones en el nivel K. En el nivel L, lo máximo que van a haber son 8 electrones, porque está conformado por 2 subniveles. ¿Sí? En el nivel 3 tenemos 3 subniveles, que en total nos va a dar una capacidad de carga de 18 electrones. Y el nivel que más tiene es el nivel N o 4, que es el que abarca todos los subniveles de energía y que le da la capacidad de tener 32 electrones. Y los que siguen, ya 18, 8 y 12 electrones. ¿Preguntas? Porque la capa del medio tiene más capacidad de electrones que la capa más externa. Porque se va determinando, se va desarrollando dependiendo del número de subniveles que tiene. Así fue como lo determinó Sommerfeld, donde él describió los niveles de energía y a cada nivel le determinó la capacidad de subniveles que puede llegar a tener. ¿No le puedo tomar una foto? Sí, claro. ¿Preguntas? Al momento de distribuirse un átomo comienza de afuera hacia adentro, Ya dentro de esa. ya dentro se Ya lo vamos a ver en la tabla que sigue. Pero para entender esa tabla es necesario entender cómo se van a clasificar los niveles y los diferentes subniveles. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Sí. ¿Cuántos niveles tenemos? 7. Digamos que los niveles de energía son como los pisos de un edificio. Este edificio tiene 7 pisos y cada piso tiene una capacidad de albergar a huéspedes. ¿Listo? Que esos vienen a ser
los subniveles. Entonces, los niveles en el ejemplo vendrían a ser los pisos y los subniveles vendrían a ser los apartamentos de cada piso. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a determinar cada apartamento cuánta capacidad de gente puede recibir. Aquí tenemos los niveles y luego siguen los subniveles. Vimos en la tabla de aquí que todos tenían el subnivel S, ¿cierto? Entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y cuántos electrones pueden tener? Todos. Entonces va a ser 1 S2, 2 S2, 3 S2, 4 S2, 5 S2, 6 S2 y 7 S2. Entonces, todos los niveles tienen el subnivel S y ese subnivel S solamente tiene la capacidad de tener 2 electrones, ¿cierto? ¿Qué subnivel sigue? Y el nivel P está, pues, se encuentra en cuál es. En el 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a colocar acá nivel 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos electrones tiene? 6. 2 P6, 3 P6, 4 P6, 5 P6 y 7 y 6 P6. ¿Qué subnivel sigue? ¿Y ese está en cuántos niveles? 4. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Y ese tiene? Y finalmente tenemos el subnivel, que está en el nivel. ¿Y ese tiene cuántos? Esta es la tabla de Müller. Esta tabla nos va a determinar o nos va a ayudar a sacar cuántos electrones tiene cada elemento en sus niveles y subniveles de energía. Es decir, ¿ustedes saben en la tabla periódica? Regular es. Quien me diga los primeros 20 le doy 0,5 en el quiz. Los primeros 20 elementos de la tabla periódica. Sin ver, ¿no? Obviamente. Tenemos 4 carbón. Ya estoy pero que ¿No? ¿El primero cuál es? Segundo. Pues como que hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro, neón, sodio, magnesio, aluminio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, cadmio, estaño, titanio, vanadio, cromo, manganeso, silicio. Ya está ahí, me acuerdo. Entonces, todos los elementos tienen una posición que ya vimos cómo se determina, ¿cierto? Entonces, la posición de cada átomo, de cada elemento químico en la tabla periódica se determina a partir del número de. Lo acaba de decir hace un rato, de protones. Vamos con el carbono. El carbono está en la posición 6, es decir que tiene 6 protones, y si es un elemento estable, 6 electrones. Y de acuerdo a esta tabla, vamos a clasificar cuántos niveles de energía y cuántos subniveles de energía tiene este átomo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos?
Para desarrollar esto debe tener una secuencia que se debe ir por medio de unas flechas. Es posible que encuentren unas tablas que se complemente esto hasta acá, pero esos números de acá no se van a utilizar generalmente o prácticamente casi nunca. En sí la tabla llega exactamente hasta estos niveles y subniveles. ¿Listo? ¿Cuál es el orden de leer la tabla? Por las flechas. Es decir, de acá a acá vamos a ir contando qué niveles y subniveles hay. Para el ejemplo del carbono, el primero que debemos hacer, S2. partiendo de esta primera flecha. S2. ¿Cuál es el que atraviesa primero? S2. 1, S2. Entonces el primer nivel tiene 1, S2. ¿Qué sigue? 2, S2. ¿Qué sigue? 2, Vamos acá. Iniciamos acá y termina acá. Y luego vamos, inicia, termina. ¿Listo? ¿Cuántos electrones necesitamos ver? 6. Si hacemos la suma acá, ¿cuántos hay? 10, ¿cierto? 2, 4, 6, 10. Es decir, que nos bajamos. ¿Qué hacemos para nivelarlo acá? En el P, se quedó el P2. 2, 3. Pueden tener menos, pero no pueden tener más. No puede pasar. Exacto. Entonces, para determinar el nivel y los subniveles que tiene el átomo de carbono en un número atómico 6, decimos que tiene 2 niveles de energía 3 subniveles. y 2 subniveles de energía, porque está S y S, que es el mismo subnivel, y PP, que es otro subnivel. Entonces 2, 4, 6 electrones en total. ¿Listo? Vamos con otro. Alguien que me tire ahí el 14. Que mire la tabla periódica, mire el 14. ¿Cuál? Flúor. El símbolo del flúor es F. Número atómico 14. Es decir, que el átomo tiene ¿cuántos protones? ¿Y cuántos electrones? Vamos a determinar entonces, de acuerdo a la tabla de Müller, cuántos niveles y cuántos subniveles de energía tiene. Partimos de el primero. 1 S2. 2 S2. ¿Cuántos vamos hasta ahí? Nos faltan 4, ¿cierto? ¿Cuál sigue? 3 S2. 3 P2. 3 S2. ¿Cuál sigue? 3P4, ¿no? Acá seguimos con 3P6. Ah, bueno, pero sería 3P2. Pero si colocamos acá el 3P6 nos vamos a pasar de los 14. Entonces nos faltarían ¿cuántos electrones? 2, 3P2. Si hacemos la suma, nos debe dar 14. ¿Cuántos niveles de energía tiene el flúor? 3. ¿Y cuántos subniveles? 2. ¿Claros? Profe, no estoy clara con lo de los niveles y los subniveles. O sea, cuando dice cuántos niveles. Los niveles Ah, ok. van del 1 al 7. Ah, ok. Y los subniveles S, P, D y F. Ah, Si miramos acá, ¿cuántos niveles? Solamente está el nivel 1, ¿cierto? Del nivel 2 y nivel 3. ¿Listo? Hay 3 niveles. ¿Y cuántos subniveles hay?
tenemos el S y tenemos el N. Solamente hay, en los 3 niveles de energía, hay 2 subniveles. ¿Listo? Que en total nos va a dar de electrones 14. ¿Listo? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Quiz? ¿Otro ejercicio? ¿Está claro? Otro. Otra vez haga uno con uno que no sea par, o sea, con uno que no sea estable. Esta tabla nos determina solamente los elementos que están en la tabla periódica. Es solamente los que son átomos estables. Porque en la tabla periódica no hay isótopos, ni radioisótopos. Solamente hay átomos y elementos químicos. Profe, una pregunta. Si, digamos, quisiéramos ver el elemento químico 180, ¿cómo le Así voy a seguir todo eso hasta que le dé 180 de electrones. O sea, se termina y vuelve y inicia. En ese caso, sí podemos seguir acá la tabla que les decía. Pero pues ya son elementos muy largos que no les voy a poner en el quiz. Profe, pero Algo bueno, básico. pero entonces digamos que ahí se elevarían los niveles. En ese los caso, subniveles. obviamente, para llegar a alcanzar el número de electrones, van a subir los subniveles y niveles. Pero básicamente, y para que lo entiendan y no complicarlos, solamente con esta tabla. Por eso les dije, hay tablas, las cuales se puede completar 5F14, 6 de 10, 6 F14, pero ya son elementos que están en la tabla que tienen más número de electrones. Para no confundirlos y llegar más o menos hasta el 20, con esta tabla nos podemos defender. ¿Listo? ¿Otro ejemplo? ¿Cuál? ¿Cuál es el número atómico del azufre? Que lo miren por ahí. 32, si no estoy mal. 16. 16. O el 32, ¿cuál es el 32? No, el azufre es 16. ¿Cuál? El Herman. El azufre es 16. 32, digo. Sí. Hermano. ¿El germanio? Bueno, miramos uno que vamos a utilizar. ¿El cobalto qué número atómico tiene? ¿27? Entonces, cobalto, su símbolo es CO, número atómico 27, es decir, tiene 27 protones y 27 electrones, ¿cierto? Entonces, arrancamos. Primero es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ¿cuántos vamos hasta ahí? 20. 10, 20. ¿Cuál sigue? 3 de 7. 3P6. Sería 3 de 4. 20. 3 de Sigue el 3 de 10, pero si pongo 3 de 10 sería 3 de 7 30, sería. ¿cierto? 3 de 7. Entonces sería 3 de 7. Entonces la suma de los electrones que tengamos en el desarrollo de la tabla debe ser igual al número atómico del elemento que les coloque. O sea, el que sigue es 3 de 10, pero si al sumar todo eso me da 30, entonces lo que hago es restar para que me dé el número que me falta. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos niveles de energía tenemos aquí? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Y subniveles? 4 también. 1, 3. 2, 3. 3. Ah, no, 3. ¿Listo? Tenemos el S, el P y el N.
Claros. ¿Me ponen parcial, profe, o no? Me va a pasar. Profe, pero en el parcial deja una pequeña la tabla, ¿no? Ay, ya. Fácil. Colocan los números y van colocando los. ¿Listo? Entonces, después de la teoría de Sommerfeld, se desarrolló la tabla de Müller que acabamos de ver, donde nos ayuda a determinar los niveles y subniveles de nivel. Luego viene Schrödinger y dice que Bohr está errado en determinar que los lugares por donde circula o por donde orbitan los electrones se llaman órbitas, porque la órbita significa una trayectoria que recorre un cuerpo alrededor de otro. Por eso, Schrödinger le denominó o le cambió el nombre de órbita a orbital. ¿Listo? Que es un espacio periférico por el cual van a orbitar los electrones alrededor del núcleo. Y finalmente tenemos el modelo atómico actual, donde este dice que el átomo es la partícula principal de la materia, formada por protones, neutrones y electrones, y que estos a su vez se componen de una partícula llamada quark. El quark es la partícula más pequeña que existe. ¿Listo? Los protones, neutrones y electrones están conformados en su estructura por el quark. Y que este se compone de una nube electrónica por el cual los electrones se mueven en los diferentes niveles y subniveles de energía. ¿Listo? ¿Cómo se escribe quartz? Y ahora bien. Entonces, los elementos de la tabla periódica están conformados por, la primero que es la tabla periódica. La tabla periódica es una tabla que desarrolló Dmitri Mendeleev en el año 1869, que era un científico ruso, donde él determinó o estableció que los elementos químicos conocidos hasta ese momento, que eran alrededor de 60, debían tener un orden y debían tener, valga la redundancia, una organización estructural que les permitiera acoplarse dentro de una estructura. Es por eso que desarrolló lo que hoy conocemos como la tabla periódica. ¿Qué encontramos en la tabla periódica? Encontramos el elemento químico, su nombre, su símbolo, en este caso el boro, el símbolo es la B labial. Su número atómico, este número atómico nos determina la cantidad de protones y electrones que tiene ese átomo, y también tenemos la masa atómica. ¿Listo? Esto es lo que encontramos en la tabla periódica: elementos, número, símbolo y masa, que es lo más importante. Hay tablas que tienen muchas más cosas que componen ese elemento, pero no vamos a hablar de un tema. Lo principal es que tiene nombre, símbolo, número atómico y masa atómica. Eso es lo que nos va a determinar cómo está compuesto ese elemento. ¿Qué es el número atómico? Es el número que determina la cantidad de protones y electrones que tiene el elemento químico, y a partir de ahí va a obtener su posición dentro de la tabla periódica. La masa atómica
es la suma de protones y neutrones que hay en ese átomo. Es decir, vamos a tomar los protones y vamos a tomar los neutrones, los vamos a sumar y eso nos va a dar el resultado de la masa atómica. Entonces, en el caso del helio, que es el número 2, ¿cuál es el número atómico? 2. La masa atómica vendría a ser ¿cuál? 2. 4. Porque hay 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si hay 2 protones y 2 neutrones, los sumamos. En la mayoría de los casos, en la tabla periódica, encontramos que es el doble del número atómico. Pero hay casos excepcionales donde la masa atómica varía un poco respecto al número atómico, pero eso ya tiene que ver más con una parte física y química que, valga la redundancia, no les voy a profundizar en el tema, solamente es para que conozcan de dónde viene el número atómico y la masa atómica. En este caso, 5 protones, 5 neutrones, 5 más 5, 10. ¿Listo? O sea, la masa atómica sale de sumar el número de protones y el número de neutrones. El número atómico se representa con la letra Z y el número másico con la letra A. ¿Listo? Cuando vean número atómico significa la cantidad de protones que tiene el elemento. Cuando vean la letra A significa la suma de protones y neutrones y nos va a dar la masa atómica de cada elemento. ¿Claros? Bien. ¿Qué han escuchado hablar de los isótopos? Que son elementos inestables. Emiten radiación. Isótopos. Los isótopos no emiten radiación. Los que tienen más cantidad de protones que neutrones. Tienen una masa atómica mayor porque tienen mayor número de neutrones en su núcleo. Entonces son elementos o son átomos del mismo elemento químico que la diferencia es que tienen mayor número de neutrones en su núcleo. Como vimos en el caso del hidrógeno, el hidrógeno normal o proteo solamente tiene un protón y un electrón. El átomo normal de hidrógeno no tiene neutrones, pero cuando se le suma un neutrón se convierte en deuterio y eso hace que la masa atómica del átomo varíe. ¿Listo? Entonces un isótopo son átomos del mismo elemento químico que tiene mayor número de neutrones, pero su número atómico no va a cambiar porque siempre va a ser el mismo número de protones. ¿Claros? Ejemplo, el hidrógeno, que es como el más común, tenemos que tiene un solo protón y un solo electrón, ¿cierto? El deuterio, que tiene un protón, un electrón y un neutrón, hace que ese átomo sea un poco más pesado, pero va a seguir teniendo el mismo número de protones, es decir, su número atómico no va a cambiar, va a seguir siendo el número 1. Y el tritio, que tiene un protón, un electrón, pero 2 neutrones, hace que este sea el mismo átomo de hidrógeno, pero lo convierte en un isótopo porque tiene mayor cantidad de neutrones. También el ejemplo del carbono. El número atómico del carbono es 13. Ya tenemos el carbono 13, carbono 14 y carbono 15. Esos son isótopos del carbono. Tienen la misma cantidad de protones, lo que los diferencia es que tienen mayor número de neutrones. Por eso se les conoce como 14, carbono 14, carbono 13 y carbono 15. ¿Listo? Los isótopos son elementos estables, es decir, no va a tener una diferencia de carga porque lo que aumenta son los neutrones. Y como los neutrones tienen una carga eléctrica neutra, no va a variar la estabilidad que pueda llegar a tener el elemento. Pero también existe una serie de isótopos que van a tener, que son menos abundantes,
y que son inestables. ¿Qué quiere decir inestables? Que su carga eléctrica va a variar respecto a la masa que están ejerciendo los neutrones. ¿Y cómo buscan su estabilidad? Liberando energía. Y esa energía la liberan en forma de radiación. Entonces esos elementos inestables los vamos a conocer como radioisótopos. ¿Claro? Entonces, ¿qué es un radioisótopo? Es un átomo inestable que busca su estabilidad electrónica liberando energía en forma de radiación. Y estos radioisótopos son los que usamos en tratamientos de radioterapia. Tenemos el cobalto 60, el iridio 192, el oro 125, que son los que más usamos, el cobalto 60, que son átomos inestables que buscan liberar energía a partir de radiación ionizante, y esa liberación de energía la usamos en tratamientos terapéuticos contra el cáncer. ¿Listo? Y finalmente tenemos otros elementos que son los iones. ¿Qué es un ion? Es un átomo que gana o pierde energía. ¿Cómo gana o cómo pierde energía? Cuando recibe un electrón o cuando pierde un electrón. Un átomo estable tiene la misma cantidad de protones y neutrones, pero en algunos casos, por algún tipo de reacción o por algún tipo de interacción física, puede ganar electrones o puede perder electrones. Cuando gana o cuando pierde un electrón se le va a conocer como ion. Cuando ese ion tiene carga positiva respecto a que perdió electrón, se va a conocer como catión. Y cuando ese ion se convierte con una carga negativa porque recepcionó un electrón, se va a conocer como anión. En español decimos que un catión significa que los cationes siempre van a tener carga eléctrica positiva. Entonces el catión siempre va a tener una carga eléctrica positiva. Los átomos son estables, ¿cierto? Es decir, que tienen la misma cantidad de protones y electrones, ¿cierto? Para que ese átomo se convierta en positivo, ¿qué debe pasar en el átomo? Debe perder una carga eléctrica negativa. Al perder esa carga eléctrica negativa, el átomo se convierte en positivo. Es decir, un elemento químico, ejemplo, tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Esto lo hace estable porque tiene la misma cantidad de energía positiva y la misma cantidad de energía negativa. Por algún caso, este electrón recibió un incidente e hizo que se perdiera. Bueno, ahí decimos que tiene 8, ¿cierto? 6, 7 y 8. Entonces tiene 8 electrones, ¿cierto? Normalmente este átomo tiene 8 protones y 8 electrones. Eso lo hace un átomo estable. Pero llega un incidente, choca con este electrón sale disparado y ese átomo queda con 7 electrones, ¿cierto? Entonces ya no queda acá con 8, sino con... ¿Qué es lo que más predomina en este átomo? ¿Lo positivo o lo negativo? Lo positivo. Como predomina lo positivo porque perdió un electrón, se denomina catión. ¿Listo? Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos 8 electrones. Pero hay reacciones físicas las cuales hace que
el átomo también pueda ganar electrones. ¿Listo? Algún tipo de reacción física. Este átomo que tiene 8 electrones recibió un electrón de más. Entonces ya no tiene 8, sino que tiene 9, ¿cierto? ¿Qué predomina más, lo negativo o lo positivo? Cuando predomina más lo positivo, perdón, lo negativo, se denomina anión. ¿Claros? Cuando pierde un electrón, se convierte en positivo, se denomina catión. Cuando gana un electrón, se convierte en negativo, porque tiene más carga negativa, se convierte en anión. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Donde X va a ser el elemento químico. ¿Listo? X puede ser cualquier elemento químico de la tabla periódica, el que sea, que ustedes quieran. Z es ¿qué? Número atómico. El número atómico. A, La masa. el número másico. Y este positivo o negativo nos va a determinar la energía que tiene. Si no tiene nada, significa que es un átomo Está. estable. Si tiene un más, significa que es un catión. Y si tiene un menos, Anión. un anión. ¿Listo? Esto es un ejemplo de cómo podemos clasificar los elementos químicos. El nombre del elemento o símbolo del elemento, su número atómico, su masa atómica y su estabilidad electrónica. Si no tiene nada es estable, si es positivo un catión y si es negativo un anión. Vamos con ¿este qué elemento es? El oxígeno. Y a ese oxígeno le vamos a determinar el número atómico, el número de protones, el número de neutrones, el número de electrones y su masa atómica. El oxígeno tiene el número atómico el 8. ¿Cuántos protones tiene? 8. ¿Cuántos neutrones tiene? 8. Ah, no. ¿Por qué 8? ¿Por qué? Un átomo estable significa que tiene la misma cantidad de neutrones, la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. 8. Electrones y masa atómica 16. Así podemos representar un elemento químico. Así podemos determinar la cantidad de protones, neutrones, electrones, el número atómico y la masa atómica. Si de casualidad este tiene acá un más, significa que Perdió un electrón. Que perdió electrón. Que tiene 7. entonces acá Tiene 7. 7. la masa atómica varía o sigue igual. Sigue igual. ¿Sigue igual? Sí. Porque perdió electrones. Y la masa atómica es la suma de protones. Protones. ¿Y qué nombre recibiría este?
¿Un cation de qué? Oxígeno. Un cation de oxígeno. Si tiene un menos, Anión. Aumentaron los electrones. No. Sería 9. y ya vendría a ser un anión de oxígeno. Y si está normal, vendría a ser Oxígeno estable. el oxígeno. Y si acá le pongo un 10, vendría a ser que. Estable. Un ¿Por isótopo. qué? Porque se Porque volvería tiene mayor cantidad de electrones. Porque tiene mayor cantidad de electrones. Entonces viene a ser un isótopo de oxígeno. Y acá la masa atómica sería 18. ¿claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Les voy a dar el elemento y ustedes van a hacer el resto de la lista, ¿vale? Y me van a determinar si es un anión, un cation, un átomo o un isótopo del elemento. Ah, perdón. Esta era la representación, ¿cierto? Y teníamos que era el oxígeno. Entonces en el oxígeno, el símbolo, ¿qué número atómico? El 8. ¿De acá? Así también puede representarse, ¿listo? Entonces si les doy esto, ustedes pueden sacar también el número atómico, la masa, el número de protones, neutrones, electrones. Entonces esos tres me van a determinar el número de protones, neutrones, electrones, masa atómica y el nombre de cada uno. Creo que podemos ver la tabla para mirar qué es el Aluminio, litio y neón. aluminio, litio y neón.